Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero yo que estén muy bien. Yo por mi parte estoy excelentemente. Un pequeño barro en la frente, pero nada del otro mundo. Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra de Sigmund Freud. Estamos ya avanzados en el texto de tres ensayos para una teoría sexual o tres ensayos de una teoría sexual. Estamos en el volumen 7 y yo estoy muy feliz, muy orgulloso de todo el trabajo que he hecho hasta el momento, que he compartido con ustedes, un trabajo que tiene por objetivo eh, traducir a Freud del español al español. Puede sonar ridículo, pero es importante considerar que Sigmund Freud fue una persona ciertamente muy inteligente, pero también un individuo que vivió en un tiempo particular. Ajá. Sigmund Freud fue un científico, un neurólogo, que sus estudios de formación profesional, de formación universitaria, no le sirvieron, no le bastaron para atender una condición que en su tiempo se llamaba neurosis. Hoy hemos hablado también un poquito acerca de la historia de lo que conocemos nosotros como salud mental. Les he hecho mención, no incluido entre la bibliografía, pero tengo también dentro de mi bibliografía libros importantes acerca de el estudio de la mente, el estudio justamente de la enfermedad mental. Y esto no como una condición que exista por sí sola. La enfermedad mental hemos visto que se deriva de diversos movimientos políticos, sociales, culturales, al grado también de que puedo yo cuestionar este abordaje de la salud mental con una simple pregunta, mencionar un caso en toda la historia de la humanidad de salud mental. Esto lo hago justamente por mi preparación profesional en psicología, mi experiencia en el campo clínico, pero bueno, de ahí partimos para señalar, digamos, el trabajo que he estado haciendo a partir de la pandemia. Entonces debemos agradecerle a la pandemia por este trabajo, a este encierro a través del cual pues yo me he visto obligado aquí literalmente para mantenerme ocupado, de comentar a Sigmund Freud palabra por palabra, explicar a Sigmund Freud palabra por palabra. Ha sido un trabajo fuerte a veces, me ha demandado mucho en cuestión anímica, en cuestión emocional, en cuestión intelectual, en cuestión de conocimientos, en cuestión de investigación. Ajá. Pero vamos avantes, vamos poco a poco, llegando no solo a definir el psicoanálisis, sino también a definir muchas de las prácticas psicológicas, psiquiátricas, muchos de los movimientos sociales al día de hoy. Este texto de tres ensayos de teoría sexual fue un texto, digámoslo así, histórico, en el sentido en el cual se empezó a considerar el sexo mucho más allá, y la sexualidad también, mucho más allá de lo que la opinión popular aportaba. Y por supuesto, hemos visto en los primeros capítulos una opinión popular que dejaba a los pequeños afuera del terreno, no de lo sexual per se, sino de sus propios cuerpos. Ajá. Se enajenaba a los niños, no de una sexualidad como nosotros adultos la podemos comprender, sino del manejo y del conocimiento de sus propios cuerpos, lo cual ciertamente es algo preocupante. Preocupante en el sentido en el que también esta, digamos, mmm, separación, esta vulneración que se hacía en la sociedad del doctor Sigmund Freud alrededor de los años 1800, hablando desde que nace, eh, 1860, no recuerdo bien, no, 1800, 870, 860, 70, 60, a 1939, que es el año en el que fallece el doctor Freud. La sociedad, no solo la sociedad vienesa, que es donde vemos a todas estas personas a mis espaldas, que es toda la familia de Sigmund Freud, su madre, su padre, el doctor Freud, sus medios hermanos, etcétera, etcétera, sus hermanas, etcétera. Estas personas, digo, no solo hablando de la familia del doctor Freud, sino de toda la sociedad
de Viena de 1880 aproximadamente, que fue cuando fue tomada esta fotografía, decían que los niños no solo no tienen que saber nada de sus propios cuerpos, sino nada al respecto de las implicaciones de tener un cuerpo en la sociedad y en la raza humana. Ajá. Y que es como podemos definir la sexualidad, no como una práctica del coito, se ha estado viendo, se ha estado justamente ampliando, ¿no? La sexualidad, como la definió este caballero de aquí, tiene que ver más con las relaciones que establecemos entre nuestros semejantes, tiene que ver más con el manejo en la fantasía y el pensamiento, el saber al respecto de nosotros mismos. Ajá. Por supuesto, al respecto de nuestro cuerpo, al respecto de por qué papá y mamá se pelean de noche. Vamos a ver poco a poco. De hecho, lo vimos muy superficialmente en el capítulo pasado, en el video pasado, cómo los niños, aun cuando podríamos decir, pues cierto, no saben, llegan al mundo sin saber, no se quedan únicamente con los cuentos que les dicen mamá y papá. Es que se pelean porque se quieren, por poner un ejemplo. Es que tienes un hermanito porque vino la cigüeña, por poner otro ejemplo. Los niños investigan, los niños buscan saber. Esto se vio en el capítulo pasado, en el video pasado. Hoy estamos ya empezando el capítulo número 6 del segundo ensayo de 3 de teoría sexual. Ajá. Este capítulo tiene por título Fases de desarrollo de la organización sexual. Y antes de comenzar, aquí debo hacer énfasis, digamos, separando lo que es la psicología del psicoanálisis. Por supuesto, como les comentaba, tengo yo una preparación universitaria, una preparación profesional en psicología. Parte de mi preparación, por supuesto, fue presentar exámenes con muchos maestros. Estos maestros, por supuesto, se aproximaban al texto freudiano para sostener un esquema único, digamos, no solo del psicoanálisis, sino del ser humano. Ajá. En la universidad a mí se me enseñó las fases del desarrollo psicosexual, que no es el título del capítulo, pero tiene todo que ver, ahorita vamos a ver por qué, como una de las reglas a través de la cual yo como profesional en psicología debía medir la evolución o los atrasos de una persona. Ajá. Esto, por supuesto, saliendo de la facultad, yo quiero implementarlo, yo quiero saber, yo quiero conocer. Eh, Naturalmente, los pacientes no nos dicen, ah, pues bueno, es que yo me quedé en la etapa oral. Pero, y esto es algo curioso, aún ya saliendo de la universidad, aún ya siendo yo supervisado por doctores y maestras, no solo en psicología, sino en psicoanálisis, pero ahorita les voy a hablar más al respecto. Ellos seguían sosteniendo ese mismo modelo, esa misma reglamentación o esquema del ser humano. Es decir, vamos a suponer 3 etapas, no vamos a ponerles nombre. Pasamos de la etapa 1 a la etapa 2 a la etapa 3 y eso es lo bueno, eso es lo que tenemos que conseguir. Punto. Ah, ok. Yo como alumno, yo como ya graduado, pero aún así bajo supervisión de maestros y de doctores, digo, eso es lo correcto. Ok, entonces, a ver, paciente, dígame. Por supuesto, no veía pacientes sin supervisión. Pacientes, díganme. Ah, es que así, y así, y así, y así. Ah, usted tiene una fijación en la etapa oral. Usted tiene una fijación en la etapa anal. Usted tiene una fijación en la etapa genital, por ejemplo, ¿no? Y los pacientes naturalmente me veían con cara de, ¿qué? ¿Qué quiere usted decir? No lo sé. Ahorita se los digo así, pero en su momento, pues uno soltaba la palabrería, uno soltaba, digamos, como el conjunto de conocimientos que uno va asociando con estos términos que pretenden esquematizar al ser humano. Y pues ciertamente eso no le ayuda a nadie. Se los digo porque no estuve nada más un año, no estuve dos, estuve cerca de 5 o 6 años eh, trabajando con doctores, con doctoras, con psiquiatras,
y psiquiatras que ciertamente no me supervisaban, pero sí estuve supervisado, sí trabajé con ellos, ¿no? Es decir, no me sentaba yo a discutir acerca de casos y me sentaba yo a platicarles qué hacer o qué no hacer, qué podría yo hacer o qué no podía yo hacer con los pacientes. Sin embargo, los psiquiatras daban su opinión, los psiquiatras nos escuchaban como profesionales en psicología. En fin, llega el año 2009, cuando yo termino esta relación laboral y empiezo yo a formarme como psicoanalista en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, Ciudad de México. Es para mí muy importante nombrar esto porque ya en mi seminario de formación como psicoanalista, no como psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista, no, o psicólogo, psicoterapeuta, psicoterapeuta, psicoanalista, o psicoterapeuta ecléctico, o psicoterapeuta, bla, 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 bla. No, únicamente como psicoanalista, no freudiano, no lacaniano, no, etcétera, etcétera, etcétera. Freudomarxista, no, 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 es que ahí también hay una unas grandes posibilidades de confusión. En el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos fui formado estricta y exclusivamente como psicoanalista. Así nada más. No había Freud, no había Winnicott, no había Lacan, no había Anna Freud, no había Melanie Klein, no había nada, simplemente psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Y entonces me doy cuenta de que esa regla que me enseñaron en la universidad, uno, dos, tres, no aplica. Esa regla tiene únicamente el carácter descriptivo, pedagógico, pero en la vida real no existe. No hay una evolución, no hay un uno y el 2 es mejor que el uno y el 3 es mejor que el 2 y que el uno. No hay eso. Hemos estado viendo ya en el estudio de los capítulos pasados que no es, llegamos así perfectos, bonitos, excelentes con el uno y luego mejoramos con el 2 y luego nos hacemos todavía mejores con el 3. Y en el 3 tenemos que permanecer todos porque ahí está la salud mental. No, no es así. Es uno, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Lo estoy poniendo como ejemplo, en un sentido no lineal, sino multidimensional, por decirlo de una manera. La relación del ser humano con su propio cuerpo, con sus propias formas de goce, con su propia sexualidad, no es únicamente ganancia, evolución, desarrollo y puff, llegamos a la salud mental. Es más bien una relación cíclica, es una relación, y lo hemos visto, aunque no he puesto énfasis en esto, eh, superpuesta. El 2 no cancela el uno. Cuando llegamos al 3 no cancela el 2, tampoco cancela el uno. Por decirlo de una manera, y ya lo veremos, y haré mucho más énfasis en esto. Se ha visto, pero no lo he señalado. Se habló, por ejemplo, de etapas superpuestas, de etapas que no se cancelan la una a la otra. Y por supuesto, también esto lo hemos visto desde la interpretación de los sueños. Eh, Podría pensar, si no es que un poquito antes, desde las cartas de Fliss. No se trata de llegar a un punto supuesto número 4 para alcanzar así la iluminación, para alcanzar así la salud, ser el buen ciudadano. No, es relacionarnos con todo nuestro ser, absolutamente con todo. Aquí me remito justamente a la interpretación de los sueños, donde se vio que podemos tener sueños muy violentos, podemos tener sueños, y el mismo Freud fue el ejemplo, donde nosotros agredimos a gente que queremos, no a gente que nos es desagradable. La gente que nosotros queremos en nuestros sueños, nosotros las agredimos, ridiculizamos, incluso, y por qué no, hasta las eliminamos en nuestros sueños, claro está. Y esto, por supuesto, lo rastreamos a las primeras fases de organización, las primeras fases del desarrollo, no psicosexual, tampoco sexual, digámoslo así, afectivo. Ajá. Pero esto de lo afectivo, por supuesto que tiene que ver todo en un terreno sexual, pero mucho más allá de la opinión popular, de la concepción. Ajá. Recordemos, en psicoanálisis, sexual es emocional, sexual es fantasía, sexual es
conocimiento, búsqueda de saber. Sexual también tiene que ver con nuestra relación, con los mitos incluso, pero a eso ya llegaremos. Sin más, les comento entonces. Capítulo 6, fases de desarrollo de la organización sexual, nota 39. Nos dice James Strachey en la nota 39. Antes de comenzar, el video pasado hice un experimento, vi que podía yo compartirles el texto, pero tengo miedo de que me lo vayan a censurar por copyright. Entonces, lo tengo grabado todavía en audio, el video pasado. Si lo llegan a censurar YouTube, no los culpo, simplemente lo volveré a subir, pero únicamente en audio y con la portada que le había hecho al video. Entonces, nota 39. También esta sección se incluyó por primera vez en 1915, es decir, 10 años después de la primera edición. El concepto, continúa la nota 39, de, entre comillas, organización pregenital, se cierran comillas, de la vida sexual, parece haber sido introducido por Freud en el texto La predisposición a la neurosis obsesiva de 1913, donde se ocupa solamente, sin embargo, de la organización sádico-anal. En apariencia, la organización oral fue reconocida como tal por primera vez en el presente pasaje, es decir, 1915. Entonces, aquí James Strachey nos da una, ¿cómo decirlo? Mm, una pista importante al momento de aproximarnos al desarrollo de la teoría, al desarrollo de las ideas del doctor Freud. Esto de las fases del desarrollo de la organización sexual tuvo una evolución conforme al tiempo. Esto no se incluía en la primera edición de 1905. Se incluyó tras 10 años de investigación. 10 años, repito, en los cuales Freud ya no era el único psicoanalista. Para 1905 podríamos presumir, Freud era básicamente el único psicoanalista. Habrá tenido 1, 2, 3 alumnos que se interesaban en sus ideas, pero también habría tenido 1, 2, 3 adversarios que lo atacaban no solo por sus teorías, sino por ser judío. Entonces, para 1915, que es el tiempo en el cual nos dice Strachey, nace este texto, este sexto capítulo, Freud ya contaba con muchos discípulos, con muchos alumnos, con mucha gente que le podía aportar experiencias nuevas de sus propios pacientes y que le permiten entonces decir a Freud, entonces hay formas de analizar, quiere decir descomponer lo que nosotros llamamos sexualidad, esta relación que tenemos con nuestro propio cuerpo y luego con los demás, a través del pensamiento, la fantasía, el saber, etc. Había un comentario que les quería hacer. Es claro, es cierto. Esta frase, esta palabra, organización sexual, ya nos habla de un análisis. Recordemos aquí. El análisis quiere decir la descomposición de lo que vemos. Aquí tengo, por ejemplo, un recorte de una hoja de papel. Podríamos decir que es posible hacer análisis de esto si lo deshacemos. Podríamos decir que un análisis podría encontrar algo así, pedazos, como un todo. Un análisis podría ser reconstruir o incluso seguir deshaciendo lo que tenemos frente a nosotros. Estamos hablando aquí y estoy haciendo un paralelismo, una comparación entre el análisis psicológico y el análisis químico, que es una comparación que el mismo Freud retoma en textos más adelante. Entonces, esto que estamos notando aquí, organización sexual, nos habla de la posibilidad de indagar, de investigar acerca de lo que conocemos es la sexualidad, que es algo que Freud ha estado haciendo desde el principio del primer ensayo. Recordemos, empezó Freud diciendo, la opinión popular dice sexualidad igual a coito, pero si nos vamos únicamente al coito, encontramos este elemento y este elemento y este elemento, este bla, 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 bla.
y llegamos hasta el día de hoy, hasta el texto de hoy, ¿vale? Organización sexual. Es decir, eso, el coito, como ustedes gusten y manden, con los eh, personajes que ustedes gusten y manden, con las formas y figuras que ustedes gusten y manden, tiene una historia. Ajá. Es una organización, es una estructura de la cual podemos dar cuenta. Hay elementos. Ajá. Entonces, vamos a ver. ¿Qué son, cómo identificamos esos elementos? Por a veces la escucha, por supuesto. Nos damos cuenta en la escucha de una intensidad que le dan los individuos a ciertos elementos de sus palabras, pero ahorita vámonos al texto, ¿vale? Dice el doctor Freud, hasta ahora hemos destacado los siguientes caracteres de la vida sexual infantil. Ok, nos limitamos. Organización sexual. De eso nos vamos a la vida sexual infantil. 2 puntos. Es esencialmente autoerótica. Su objeto se encuentra en el cuerpo propio, es decir, el infante literalmente es un organismo eh, autónomo, ajá, independiente en un sentido sexual, ajá, en un sentido que recordemos sexual no es coital, sexual es emocional, sexual es fantasía, sexual es conocimiento, saber, ajá. Y sus pulsiones, continúa el texto, parciales, repito, y sus pulsiones parciales singulares aspiran a conseguir placer cada una por su cuenta. Ok, pulsiones. Esta palabra la hemos abordado, eh, podemos entenderla como una palabra de uso exclusivo por Freud en toda su obra. Los he remitido justamente a este texto que tengo en mi mano, volumen 14, Amor Horto Editores, la Standard Edition, ajá, la edición que estoy compartiendo con ustedes, pero en el volumen 14 está el texto Pulsiones y Destino de Pulsión. Podrían ustedes leerlo y les hago ahorita un resumen muy básico. Nos decía Freud en ese texto, la pulsión es un concepto, es decir, no está, está más bien en el terreno de las ideas. Ajá, es un concepto fronterizo, es decir, que marca los límites entre lo anímico y lo somático, entre las emociones y el cuerpo, entre la persona y su cuerpo. Ahí está la pulsión, ajá, entre los dos. Y esto es importante, lo hemos estado viendo, porque a través de la pulsión, a través de la conformación de esta pulsión, es como podemos dar cuenta de un carácter subjetivo, es como nos podemos dar cuenta, en otras palabras, que cada ser humano establece una relación diferente con su propio cuerpo. Ujú. Por eso es importante el concepto de la pulsión. Repito entonces el texto. Sus pulsiones parciales. Ok, nos vamos poco a poco. Sexualidad infantil. Autoerótica, es decir, yo y yo. Primero yo y luego yo. Ya después viene, se introduce el otro, pero esencialmente, en un principio, lo más importante para el niño, y esto es comprensible, es el niño propio. Ajá. Sus pulsiones parciales, es decir, no hay una pulsión, digámoslo así, sexual infantil. Hay muchas pulsiones parciales que se vio también en un sentido también muy interesante. La pulsión de saber, nos dijo el doctor Freud en el capítulo pasado, en el video pasado. Ajá, la pulsión de saber. Es decir, esta necesidad, este instinto, esta inclinación a saber de su propio cuerpo justamente viene por las cosas que los niños notan de su propio cuerpo. Ujú. Y estos, por supuesto, son abordajes parciales de la experiencia total. Es decir, como seres humanos, como infantes, empezamos dándonos cuenta de pequeñas porciones de nuestra experiencia con nosotros mismos, con nuestro propio cuerpo. Ajá. Ay, allí, qué bonito es el sabor de esto, qué bonito es sentir el calor, qué feo es sentir el hambre. Ahorita lo estoy nombrando así, pero de niños, incluso en la formación del lenguaje, estas experiencias, por supuesto,
no aterrizan en el lenguaje, ajá, no son capaces de ser nombradas por un niño hasta después. Ajá. Ahí ya justamente vemos una organización, no solo sexual, sino también, no, es que es sexual. Es que justamente mm, se ha abordado también en los videos pasados esta crítica al respecto de la pansexualidad. Ujú. Es que me resulta asombroso cómo primero se busca ligar a la sexualidad como algo, pues esencialmente malo, como algo esencialmente prohibido, y al mismo tiempo hace surgir una necesidad tremenda, fortísima, del conocimiento justamente de la relación que establece cada individuo con su propio cuerpo. Ujú. Pero bueno, mm, repito el texto. Sus pulsiones parciales singulares aspiran a conseguir placer cada una por su cuenta. No hay una unión. Cada una de estas pulsiones, que pueden ser 5, 10, 15, 20, no lo sabemos, no están relacionadas entre sí. Cada una persigue placer por su cuenta. Ya se estaba poniendo esto de qué bonito es, qué bonito sabe, por ejemplo, y perdonen, pero seguramente esto podrá sonar fuerte, qué bonito sabe la leche de mamá. Ajá. Qué bonito sabe el licuado que me están dando. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Estoy ahorita yéndome como a experiencias infantiles, mucho, pero muy, muy tempranas. Ajá. Ah, qué feo sabe el brócoli, qué feo sabe esto que me quieren dar, medicina, supongámoslo así. No me gusta, guácala. Mm, Entonces, hablando de puras satisfacciones orales ahorita, ¿no? Podremos nosotros nombrar en estas pulsiones parciales, de acuerdo al texto, la pulsión oral, la pulsión anal, la pulsión de saber, para que veamos también cómo no se limita únicamente, digamos, a, eh, ¿cómo decirlo?, satisfacciones corporales en el sentido de estimulación. Se habla también en el momento de una pulsión de saber del capítulo pasado de una satisfacción de ir conociendo no solo el cuerpo propio, sino cuestiones relacionadas a nuestra realidad. Se habló, por supuesto, de tener, de cómo es que uno llega a tener hermanos. Ajá. Eso el niño no nace sabiéndolo y aún así se le busca, digamos, aproximar a esta realidad de el ejercicio genital, el ejercicio coital de los padres, eh, por supuesto, dependiendo ya de la cultura de esos padres, de esos cuidadores, eh, de forma ya sea despectiva, es decir, tú niño no sabes nada y no tienes que saber eso, o digamos como con mayor respeto. Ajá. Ahorita continuamos con el texto. Repito, y sus pulsiones parciales singulares aspiran a conseguir placer cada una por su cuenta, enteramente desconectadas entre sí. Estamos hablando de los caracteres, las características, las formas de la sexualidad infantil. El punto de llegada del desarrollo lo constituye la vida sexual del adulto, llamada normal. Esto es importantísimo también. Se hizo un fuerte cuestionamiento de la vida sexual llamada normal. Y esto es importante. El doctor Freud sostiene esa categoría. Ajá. A pesar de que podemos nosotros decir, la opinión general se equivoca al momento de desconocer todo lo que sostiene, lo que al fin y al cabo ella determina como normal, de todos modos es importante conservar esa categoría, ya veremos por qué. Repito entonces, el punto de llegada del desarrollo lo constituye la vida sexual del adulto llamada normal. En ella, la consecución de placer se ha puesto al servicio de la función de reproducción y las pulsiones parciales, bajo el primado de una única zona erógena, han formado una organización sólida para el logro de la meta sexual en un objeto ajeno. Aquí el texto se me dificulta un poquito por la forma en la cual está estructurado.
pero les recuerdo, afortunadamente tengo conmigo otra traducción. Esta es de Luis López Ballesteros. Aquí, esta frase es la que se me dificulta. El punto de llegada del desarrollo. ¿Cómo? Podría entenderlo yo así. Podríamos hablar de un desarrollo en el momento en el cual el sujeto es capaz de relacionarse con un objeto ajeno. Podemos entender así este párrafo, que estoy en la introducción, digamos, de el capítulo 6. Ajá. Es un párrafo nada más. Quisiera compartir con ustedes esta otra traducción. Nos dice Luis López Ballesteros. El final del desarrollo, ok, está constituido por la llamada vida sexual normal del adulto. Se entiende mejor, pienso yo. En la cual la consecución de placer, es decir, alcanzamos placer, entra al servicio de la función reproductora, habiendo formado los instintos parciales bajo la primacía de una única zona erógena. Aquí justamente nos regresamos al primer punto, al primer capítulo, al primer video de 3 ensayos, pero del texto como tal. Creo que es un capítulo introductorio de James Strachey, del traductor de la Standard Edition. Pero en el capítulo 1 del primer ensayo, Freud nos hablaba, repito, de esta liga que la opinión popular hace con el acto sexual hombre-mujer. No es que Freud, y esto es importantísimo, no es que Freud llamara a eso salud mental. Aquí en el texto, las dos traducciones no lo dejan ver. El punto de llegada del desarrollo lo constituye la vida sexual del adulto. Esta fase, esta palabra la quiero enfatizar, llamada normal. Podríamos tomar. Estoy ahorita haciendo una lectura, estoy ahorita, digamos, justamente traduciendo a Freud. No solo a nuestra época, incluso la suya. Ahorita les voy a decir por qué. Lo importante, lo valioso de la sexualidad en el sentido de esta relación que establecemos con nosotros es justamente poder ligarnos, poder relacionarnos con los demás como si fueran nosotros mismos. Esto es un problema y lo estoy planteando así porque es ciertamente un problema de derechos humanos al día de hoy. Pero estoy ahorita limitándome al texto. La vida sexual del adulto llamada normal. Eso se debe entender, por supuesto, conforme al texto que nos decía Freud. Les repito, en el primer capítulo del primer ensayo, la opinión popular dice, hombre, mujer, tener un bebé. Llamada normal, es decir, yo no la llamo, la sociedad lo llama. La opinión popular dice, eso es lo normal. Y de ahí partimos, ¿no? Se vio que eso normal se constituye justamente de lo que Freud ahorita llama pulsiones parciales. Muchas, pero muchas acciones que incluso pueden ser más bien hechas, pueden tener lugar en el terreno de la fantasía, del pensamiento, es decir, el terreno de lo subjetivo. Pero estas acciones es lo que da la fuerza al individuo para tener una relación con un otro. Ahora, esta opinión popular que liga lo normal como hombre y mujer, justamente ya lo hemos visto e hice un comentario al respecto. Ahorita ustedes pueden investigar en Google carta de Freud a la madre de un joven homosexual. En esta carta, les comento, es un breve resumen. Freud recibe como paciente a un joven homosexual, pero no porque el joven lo quisiera, sino porque su madre lo quería. La madre quiere que Freud corrija en su hijo su homosexualidad. La respuesta ustedes la pueden ver, busquen en Google. La respuesta de Freud a la madre es, no se tiene nada que corregir.
en este joven. La homosexualidad, por mucho que a usted le disguste, no solo forma parte de su hijo, forma parte de la historia de la humanidad. Ujú. Y no en un sentido de lo bueno es hombre y mujer. Aquí, en sentido estricto, un objeto ajeno. Es lo que quiero enfatizar ahorita. Llamada la vida sexual del adulto normal, llamada, opinión general, han formado una organización sólida para el logro de la meta sexual en un objeto ajeno. Ajeno. Otro. Ya no es mi cuerpo. Podríamos decir esta frase, la consecución de placer, es decir, la búsqueda de placer, se ha puesto al servicio de la función de reproducción. Aquí, ¿no? Podemos sostener esta idea de que es que sí, mira, la opinión popular sostiene de forma correcta que bueno para todos es hombre y mujer. Porque entre dos hombres o entre dos mujeres no se pueden reproducir. Ok, pero y las pulsiones parciales, retomo el mismo texto, bajo el primado de una única zona erógena, estamos hablando ciertamente de que es verdad, contactos homosexuales no pueden reproducirse y sin embargo, ¿cómo decirlo? Así lo voy a plantear de esta manera. Aún la relación hombre y mujer no tiene como fin único la reproducción. Esta liga que se hace desde la opinión popular está dejando fuera no solo que el contacto entre hombre y mujer va mucho más allá del acto sexual, sino de que va mucho más allá del fin reproductivo. Ajá. Es que, repito, esto es un problema de derechos humanos. Eh, si atendiéramos a la opinión popular, lo que la opinión popular llama normal, hombres y mujeres, exclusivamente nos deberíamos ver para tener hijos, no para tomar un café, no para salir al cine, bueno, en cuanto se pueda, no para estudiar, no, nada de eso. Y esto ya sin mencionar, no para darnos un besito, no para nada, simplemente tener hijos, punto. Ujú. Pero eso que la opinión popular llama normal y que así define la sexualidad, se sostiene justamente de todo lo demás, de todo literalmente. Ujú. Ahorita vamos a continuar este comentario que les estoy haciendo. Por supuesto, está abierto a debate, está abierto a discusión, está la caja de comentarios. Les recuerdo, si ya es algo muy personal, más que en la caja de comentarios, también en el banner de descripción de este canal se encuentran las ligas a todas mis redes sociales. Yo principalmente uso Facebook, aunque tampoco soy muy fan de las redes sociales. Me conectaré una o dos veces por día y no más de 15 minutos. Pero podemos establecer algún tipo de contacto, algún intercambio de palabras, por supuesto, respetuoso. Ajá. Ahorita continuamos con el texto. Es un texto corto, pero es un texto muy rico de contenido. Este primer apartado empieza con el título, Organizaciones pregenitales. Ajá. Es decir, aquí ya se nos había dicho en el texto, a ver, mm, la consecución de placer se ha puesto al servicio de la función de reproducción, es decir, tenemos placer de acuerdo a la concepción eh, popular, tenemos placer para tener hijos y las pulsiones parciales se han puesto bajo el primado de una zona única erógena. Es decir,
Ya no importa la excitación oral, ya no importa la excitación anal, ya no importa la excitación de las mucosas orales, anales, no importa nada de eso. Todo de eso se pone al servicio de la estimulación genital, de acuerdo, por supuesto, con la concepción popular, llamada normal. Nos dice el texto. Ahora bien, con el auxilio del psicoanálisis podemos estudiar las inhibiciones y perturbaciones de este curso de desarrollo. Ok, nos vamos poniendo en contexto. Les había puesto el ejemplo del papel, ¿no? Encontramos un rompecabezas, lo empezamos a rehacer, lo empezamos a armar sin poner mucha atención, digamos, en la figurita que se va formando, más bien es una cuestión de indagación. Podemos ver que esto que la opinión popular llama normal tiene inhibiciones, tiene perturbaciones en el curso de ese desarrollo. Es que ahorita me llama la atención. Esto, que podríamos llamarlo normal, se sostiene al día de hoy por ser un ideal. Ahorita se me ocurre leer esto, ¿no? No es, y esto lo dice Lacan incluso, la relación sexual no existe o el sexo no existe. No me acuerdo cómo lo dice. La frase literal de Lacan no la recuerdo. Creo que es la relación sexual no existe. Lo que la opinión popular considera lo normal es una fantasía, es un ideal, es una meta justamente inalcanzable, justamente que nunca se llega a consolidar así tal cual. Y justamente en esta exageración del maestro Lacan, la puedo unir, la puedo asociar con el argumento que les venía dando. Entonces, de acuerdo a la concepción popular de sexualidad, el contacto entre hombre y mujer debería ser exclusiva y únicamente con fines reproductivos. Y ya, ni siquiera tendríamos que gozar estar el uno con el otro, vestidos, platicando, eso no. Eso, de acuerdo a la concepción general, la opinión popular de sexualidad, el platicar con una mujer y obtener placer de eso es una aberración, ¿no? Por eso estoy ahorita hablando, ¿no? De las inhibiciones. Ok, quitando la opinión popular, quitando esta demanda irreflexiva y imposible de únicamente vernos para tener hijos, vemos que en un contexto más normal nos relacionamos con personas de otro sexo. Tenemos placer a lo mejor de tener una plática, a lo mejor de tomar un café, a lo mejor simplemente de vernos el uno al otro. Y por supuesto, llegamos a un momento en el cual te quiero mucho, suponiendo época victoriana, ¿no? Vamos a casarnos, eh, ya nos casamos, tengamos un hijo, tengamos una hija, eh, vamos a tener relaciones sexuales. Entonces, llega el momento y no puedo o ella no puede. No me es placentero o a ella no le es placentero. Inhibiciones, perturbaciones en este curso de desarrollo. Ello nos permite, continúa el texto, individualizar esbozos y etapas previas de una organización de las pulsiones parciales como la aludida, que al mismo tiempo dan por resultado una suerte de régimen sexual. Esta palabra régimen me llama la atención. Yo podría entender régimen como un sentido militar, pero vamos a ver qué nos dice la traducción de Luis López Ballesteros. Miren, él conserva exactamente la misma palabra, régimen sexual. A ver, el estudio psicoanalítico de las inhibiciones y perturbaciones que aparecen en este proceso evolutivo nos permite descubrir nuevos agregados y grados preliminares de tal organización de los instintos parciales que nos dejan deducir una especie de régimen sexual. ¿Qué quiere decir, doctor Freud, con régimen? Voy a ver el texto si nos lo aclara, terminando este párrafo, y si yo no entiendo la palabra régimen, a qué se refiere Freud con régimen, vamos a ir a la Real Academia Española, ¿vale? Continúa el texto, estoy compartiendo la Standard Edition.
Normalmente estas fases de la organización sexual se recorren sin tropiezos, delatadas apenas por algunos indicios. Ujú. Solo en casos patológicos son activadas y se vuelven notables para la observación gruesa. Perdón, va pasando un camión junto a mi casa. No sé si incluso se haya escuchado el motor. Purrurururu. Pero bueno, entonces, estas fases de organización sexual se recorren sin tropiezos, es decir, uno, dos, tres, ¡pum! Solo en casos patológicos. Aquí regresamos a la concepción freudiana, a la concepción original, no, no de hoy, ajá, no esto, bueno, que ya estamos hablando del volumen 5, pero no es esto. Ajá. Freud habla de otra patología, una patología que ya no se reconoce por las autoridades médicas, ni nacionales ni internacionales. No estoy hablando entonces ni del DCM ni del CIE-11. Ajá. En casos patológicos, con patológicos Freud se refiere específicamente a neurosis, son activadas y se vuelven notables para la observación gruesa, es decir, cualquiera lo puede notar. Por ejemplo, hablando, fase pregenital, ¿no? Oral, anal, genital. Bueno, pregenital. Fálica, creo que se le llama. Oral, anal, fálica. Pasamos del chupeteo a aprender a hacer popó en el lugar que corresponde a, digámoslo así, una autoexploración del cuerpo. Y en estas tres, digamos, fases pregenitales, eh, podemos ver, por ejemplo, niños que a los 5, 8, 10 años se siguen chupando el dedo. De hecho, esto es algo importantísimo. Les había hablado al principio de este video que yo tuve supervisión durante al menos los 5 primeros años después de que yo salí de la facultad de psicología. Eh, Me resultó asombroso, por ejemplo, cómo mi supervisora narró que en su momento, cuando ella ya era una adulta, cuando ella ya tenía bastante tiempo ejerciendo incluso el psicoanálisis de acuerdo a su maestría y doctorado en la Universidad Intercontinental de Terapia Psicoanalítica, cuando ella tenía un evento muy fuerte, de mucha ansiedad, se iba a chupar el dedo a un rincón. Y estoy hablando de una mujer de alrededor de 40, 50 años. Ajá. Eh, digamos, otro caso severo, una observación gruesa. Adultos o jóvenes o niños que se hacen popó, que defecan, justamente no en el baño, sino se defecan en los pantalones. También ante una situación de mucho estrés, también ante una situación de mucha tensión física, no accidentes. Ajá. Existen los accidentes, son difíciles de distinguir, pero existen. Ahorita vamos a continuar con el texto. Estos son ejemplos, por supuesto, de... no, es que otro caso patológico, por supuesto, y también ateniéndome a la elaboración de Freud en 1905, podríamos llamarlo los casos de perversión, los casos de, por ejemplo, exhibicionismo, voyeurismo, pero que ya rayan en el crimen. Ajá. Los casos en los cuales los sujetos no establecieron nunca una relación con el otro. Ajá. Vamos a continuar. Llamaremos, se destaca esta palabra, pregenitales, continúa el texto normal, a las organizaciones de la vida sexual que en las zonas genitales todavía no han alcanzado su papel hegemónico. Repito, llamaremos pregenitales a las organizaciones de la vida sexual en que las zonas genitales todavía no han alcanzado su papel hegemónico. Hasta aquí, hegemónico quiere decir principal, primordial, esencial, hegemónico, dominante. Ajá. Continúa el texto. Hasta aquí hemos tomado conocimiento de dos de ellas.
que hacen la impresión de unas recaídas en estadios anteriores de la evolución zoológica. Esto es importante. Aquí Freud no puede ser más darwinista. Se ha hablado, por ejemplo, de cómo el ser humano mantiene en su actividad sexual, y aquí sí justamente me voy a la opinión popular, una relación muy cercana con las bestias, con los animales. Y esto, repito, no como algo negativo. Aquí estamos ya identificando también los rasgos de lo que conforma para el doctor Freud lo enfermo, lo patológico. Nos dice el doctor Freud, en esos momentos donde la opinión general define la sexualidad, ahí somos básicamente animales. Y llámese desde el sentido más primitivo, incluso nos comportamos hasta como insectos. Pero ahorita estoy haciendo ya una lectura un poquito más deformada. Es incluso un poco exagerado cómo abordo esta palabra o estas palabras evolución zoológica. Ajá. Pero que básicamente quiere decir, en ese momento dejamos nuestras máscaras sociales. En ese momento donde la opinión popular define sexual, ya no somos seres humanos, somos más bien como bestias, aproximadamente, ¿vale? Continúa el texto. Una primera organización sexual pregenital es la oral, o si se prefiere, canibálica. Esta palabra se distingue, canibálica. Y aquí es también donde nos vamos aproximando. Por esto también transcurrieron este periodo de 10 años entre la primera edición y lo que estamos leyendo ahorita. Pero ya nos había avisado desde los capítulos pasados cómo él va a tomar la etapa oral como, digámoslo así, el modelo de toda la sexualidad humana. Aquí Freud está comparando este primer momento de organización sexual con un acto que es considerado como un crimen, al menos en las leyes de México, el canibalismo. Ajá. Hablando, por supuesto, de esta evolución zoológica. Es decir, para que nosotros podamos aproximarnos a lo que el doctor Freud entendía en 1915 como una patología, específicamente la neurosis, repito, condición que ya no existe, esta neurosis se manifestaba, por supuesto, a partir de, ¿cómo decirlo? Conforme al texto, una perversión negativa, es decir, una represión. Las, los síntomas neuróticos eran una manifestación justamente de lo contrario que hubieran querido hacer los neuróticos. Y esto es importante. Se habló en el primer ensayo de una perversión negativa. Esta perversión negativa me costó trabajo, pero al final pude deducir, pude entender que se trataba justamente de lo contrario. El perverso hace, el neurótico no lo hace, es más, hace totalmente lo contrario, pero eso contrario también lo lleva a los extremos. Es tan fuerte su deseo del neurótico de hacer eso que justamente el perverso hace, que se va no solo a, es que yo amo a mi padre, sino que es que cada que veo los anuncios amarillistas, yo veo el cuerpo de mi padre ahí partido en dos, ahí muerto en el piso, ahí lo veo yo. Ajá. Por ejemplo, es un ejemplo, por supuesto, también de mi práctica del psicoanálisis. Ajá. Y esto es, por supuesto, una manifestación no patológica, eso es importante, al menos no patológica de acuerdo a las formaciones actuales en cuestión de salud mental, pero es pura política. Pero, repito el texto, una primera organización sexual pregenital es la oral, o si se prefiere, canibálica. Vamos a ver qué dice el doctor Freud. La actividad sexual no se ha separado todavía de la nutrición, ni se ha diferenciado, es decir, separado, opuestos dentro de ella. Ok, esto es importante. No se han diferenciado opuestos. No puedo decir dulce salado. No puedo decir frío caliente. Simplemente
está todo ahí. El objeto de una actividad es también el de la otra. Esto no lo entiendo, ahorita vamos a ver. La meta sexual consiste en se distingue esta palabra, incorporación del objeto. Repito, la meta sexual consiste en la incorporación del objeto, por eso lo canibálico. Termino este pensamiento del doctor Freud y regreso a lo canibálico. Desempeñará un papel psicológico tan importante. No, perdón. El paradigma de lo que más tarde, en calidad de identificación, desempeñará un papel psíquico tan importante. Ok. Si quieren, yo creo que quedaría más claro si leyera yo la otra traducción de Luis López Ballesteros. Estamos en el primer apartado, organización pregenital. La primera, permítame, ya lo identifiqué el texto. La primera de estas organizaciones pregenitales es la oral, o si se prefiere, caníbal. En ella la actividad sexual no está separada de la absorción de alimentos. El objeto de una de estas actividades es también objeto de la otra. Es decir, aquí me queda más claro. Este texto, el texto de la Standard Edition dice, eh, el objeto de una actividad es también el de la otra. Aquí, dos actividades. La actividad sexual no se ha separado todavía de la nutrición. Ok. La obtención de placer no se separa de el alimento. Ajá. Ese es, digamos, lo que nos quiere decir el texto. Un segundo. La actividad sexual no se ha separado todavía de la nutrición, ni se han diferenciado o puestos dentro de ella. El objeto de una actividad es también el de la otra. Comer es sentir placer, punto. Ajá. Nos dice el texto entonces de la edición de Luis López Ballesteros. El objeto de una de estas actividades es también el objeto de la otra, hablando de la actividad sexual y de la absorción de alimentos. Ajá. Y el fin sexual consiste en la asimilación del objeto, es decir, esto es mío, pero justamente a través de la boca. No estoy tomando agua, ahorita es simplemente por poner un ejemplo. Ajá. Por eso se refiere a Freud a esta etapa como caníbal. La primera, o bueno, lo que en teoría debería ser la primera o la más importante de las estimulaciones, no viene de un vasito, no viene de una botella, viene del cuerpo de nuestra madre, en teoría, por supuesto. Y esto es también importante, esto yo lo desgloso en mi libro. Si se habla de una actividad sexual normal definida desde la opinión pública como hombre y mujer para tener hijos, se habla también desde una opinión pública, la familia es mamá, papá e hijos. Ajá. Hay familias que no tienen madre y hay seres humanos que nunca, en un sentido literal, tuvieron contacto con un seno materno. Eso no quiere decir que estos individuos vayan a devenir enfermos, de acuerdo a los criterios diagnósticos del día de hoy. Esto quiere decir simplemente que tuvieron que hacer otras cosas para obtener placer de la vida. Es todo. Entonces, regresando al texto, función de incorporación quiere decir, repito, la meta sexual consiste en la incorporación, lo que lleva al placer. En esta actividad oral canibálica es apropiarnos del mundo a través de la boca. Ajá. El paradigma de lo que más tarde, es decir, el modelo de lo que más tarde sería en calidad de identificación, es decir, yo ya no necesito besarte, yo ya no necesito chupar alguna parte de tu cuerpo para decir quiero ser como tú, para decir yo te admiro.
yo me identifico contigo, tú eres yo. Ujú. Continúa este párrafo. El chupeteo puede verse como un resto de esta fase hipotética del alemán fictiv. Lo estoy latinizando el alemán, no se pronuncia así. Fic con K, tiv. Fictiv con V al final. Repito, el chupeteo puede verse... Espero a que pase la basura, un segundito. De hecho, esto es parte de la práctica de los basureros de mi localidad. Ahorita pasan con una campanita y como en 1 o 2 horas, tal vez, no creo que ya, no creo que el video siga o se extienda tanto. Ya vamos más de la mitad del capítulo. Pasa el camión otra vez con la campanita. Pero bueno, repito el texto. El chupeteo, la acción de chupar, puede verse como un resto de esta fase hipotética que la patología nos forzó a suponer. Ah, les había hablado ya de este ejemplo. Los manuales diagnósticos del día de hoy ya no contemplan la histeria como una forma de neurosis, pero por supuesto yo por mi preparación en psicoanálisis puedo decirles, el chupeteo o la activación tanto de las zonas orales, de las zonas labiales, como de las mucosas, es decir, el alcoholismo, gente que prefiere morir literalmente a dejar de beber alcohol. Porque en serio, la experiencia toda, incluso el hecho de que tomen alcohol así de caña puro y les queme, eso es para ellos una experiencia de placer tremenda, así impresionante. Y esto, por supuesto, lo digo, eh, debo tener a mi alcance. Nada, bueno, por ahí dentro de mis documentos tengo este comprobante que me dieron cuando trabajé en Oceánica, aquí en la Ciudad de México. Oceánica, para los que no viven en México, es una institución de mucha tradición en tratamiento de alcohólicos y adictos o drogadictos, ¿vale? Continúo con el texto. Entonces, el chupeteo, repito, puede verse como un resto de esta fase hipotética que la patología nos forzó a suponer. En ella, la actividad sexual, desasida de la actividad de la alimentación, ha resignado el objeto ajeno a cambio de uno situado en el cuerpo propio. Este ejemplo que yo les daba de mi supervisora, una mujer de alrededor de 40 a 50 años que en un momento de tensión se iba al rincón a chuparse el dedo, se los comento, ya había pasado por psicoanálisis, ya había obtenido sus maestrías y sus doctorados. Entonces, 40, 50 años, con títulos, licenciatura, maestría, doctorado, y se seguía chupando el dedo. ¿Por qué? Porque tenía placer de eso. Entonces, el placer también nos calma. El placer también como una experiencia personal, como una experiencia que nosotros, cada uno de nosotros determina, nos estabiliza, nos tranquiliza. Y es también ahí algo que estoy notando de una limitación fuerte, importante de mi propia formación como psicoanalista. El psicoanálisis, como una práctica clínica, puede llegar a estabilizar justamente atendiendo la pulsión del saber. Lo pongo así por el estudio que hemos estado haciendo. Lo voy a analizar esto, es decir, lo voy a deshacer, lo voy a separar. Cuando nosotros establecemos contacto con una persona que puede ser un niño que nos llega con una gran inquietud porque sus papás no le han dicho por qué tuvo un hermanito, el hecho de que llevemos a ese niño no a decirle, es que tus papás tuvieron relaciones y entonces tienes un hermanito. Se trata justamente de despertar en ese pequeño la necesidad, la posibilidad de apropiarse del saber del mundo y rescatar por sí solo esa falta. Ajá. Lo estoy poniendo con el ejemplo de un niño. No se trata de educarlo sexualmente. Se trata justamente de acompañarlo en la construcción de su saber.
es que, y esto es también lo importante, es importantísimo, es valioso, digamos, distinguir los límites de la educación en el sentido de la relación de uno con uno mismo. ¿A qué me refiero con esto? No es que compartir conocimiento vaya a traer el alivio per se. No es que la educación, no es que la información nos traiga alivio. Hay que saber por qué nosotros no nos relacionamos con ciertos contenidos, con cierta información, que al mismo tiempo nosotros anhelamos, que al mismo tiempo nosotros queremos tener. Se los voy a poner con varios ejemplos. El primero, la película Yo Soy Sam. Es una película que yo también cito en mi libro, es una película bellísima. Ciertamente es una película, son personajes ficticios, pero ahí se plantea una situación por entero posible. Una niña que se limita a su propio desarrollo intelectual para no superar el de su padre. Podremos aplicarlo también hacia la madre, podremos también aplicarlo hacia los varones. Un varón que para no superar la inteligencia de su madre se mantiene, digámoslo así, de conocer cosas, de desarrollar un lenguaje mejor que el de la madre, mejor que el del padre. O cuidadores, tío, tía, hermano, etcétera. Ajá. Aquí estoy hablando de la función del conocimiento sometida bajo una función afectiva. Es decir, como yo quiero a alguien, yo puedo identificar claramente sus límites y yo no voy a superar esos límites. ¿Por qué? Porque lo haría sentir mal. Ese es el ejemplo de eh, ¿cómo se llama? Yo soy Sam, la película Yo soy Sam. Ajá. Una dinámica emocional que, digamos, somete la dinámica intelectual. Otro ejemplo lo tomo de la Biblia. Eclesiastés 1:8, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. De memoria. En la mucha sabiduría hay mucha molestia. Quien añade ciencia añade dolor. Mediten un poquito en esas palabras. Incorporación estamos viendo. Identificación estamos hablando. En el puro texto de Freud, tomo algo, lo hago mío. También se aplica en cuestiones intelectuales, también se aplica en conocimientos. Identificación, tomo elementos, tomo figuras de mi medio ambiente y las incorporo, las hago mías. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Yo me alimento de lo que ella dice, yo me alimento de lo que él dice. Y, por supuesto, hay un enorme placer en ello. Voy a repetir esta última parte del texto. Bueno, no, es que les estaba poniendo estos ejemplos justamente para señalar que la relación que nosotros establecemos con el conocimiento tampoco deja de reflejar quiénes somos nosotros en un carácter de sujeto, en un carácter individual. Hablando, por supuesto, de las barreras que nosotros podemos construir para no establecer contacto con determinada información. Ajá. No podemos, en todo caso, y en una cuestión humana, demandar que un individuo sepa todo de todo. Podremos decir incluso que eso es imposible. Sin embargo, aquí lo importante, lo que quiero destacar, al señalar también el ejemplo de mi supervisora, mujer de 40, 50 años que se seguía chupando el dedo, no al momento que yo la conocí, sino yo la conocí alrededor de que ella tenía 70, alrededor. Eh, ¿Cómo al momento de establecer contacto con información, con la ciencia, con el conocimiento, nosotros podemos tener limitaciones?
devenidas de de nuestra apropiación de nuestro cuerpo, de nuestra propia relación con nuestro cuerpo. Ujú. Aquí, antes de continuar, repito esta última parte del texto, del párrafo. Estoy en el segundo, no, uno, dos, tercer párrafo del primer apartado del sexto capítulo. El chupeteo puede verse como un resto de esta fase hipotética. Hipotética, es decir, no tiene que ocurrir, es una hipótesis que la patología nos forzó a suponer. Ya les había dicho esto desde el principio. En la Facultad de Psicología nos decían uno, y luego el dos, que es mejor que el uno, y luego el tres, que es mejor que los dos anteriores. No. El uno está pasando otra vez. Ahora, supongo que ya es el camión de la basura. El uno puede nunca existir. Maldita sea, que ya se vayan. El uno puede nunca existir. El 2 puede nunca ocurrir. Son hipótesis que son hechas con fines pedagógicos. Este 1, 2, 3, 4, que al final, según lo que me enseñaron en la facultad, nos lleva a la salud mental. Ahorita más o menos vimos algo así, de acuerdo a que la llamada, ¿qué? La llamada metasexual, la llamada, a ver, un segundito, es que eso me gustó. Llamada normal, vida sexual, llamada normal del adulto, llamada, no sabemos por quién, pero ahí está. Esta 1, 2, 3, 4 son hipótesis, no son reales. Lo real está en la calle, caminando. Lo real está fuera de las universidades. Lo real está fuera de los laboratorios. Lo real. Pero bueno, vámonos al texto. El chupeteo puede verse como un resto de esta fase hipotética que la patología nos forzó a suponer. Es que aquí, hablando de la hipótesis, de lo hipotético, me gustaría ver, es una palabra alemana que se las mencioné en su momento, pero me gustaría ver qué dice el traductor de Google de esta palabra alemana. Fictive. Repito, el chupeteo puede verse como un resto de esta fase hipotética que la patología nos forzó a suponer. En ella, la actividad sexual desasida de la actividad de alimentación, es decir, ya no está ligada al alimento, ha resignado el objeto ajeno a cambio de uno situado en el cuerpo propio. Nota número 40 nos dice, esta nota se agregó en 1920, sobre los restos de esta fase en neuróticos adultos, véase a Abraham, Carl Abraham. Lo que sigue se agregó en 1900, perdón, Abraham 1916. Para saber qué libro se refiere Freud, habrá que ver la bibliografía contenida al final del tomo. Ahorita no me voy a ir a ella. Continúa la nota 40, agregado en 1924. En otro de sus trabajos, Abraham, 1924, este mismo autor descompuso tanto esta fase oral como la posterior fase sádico-anal en dos subdivisiones, caracterizadas por una diferente conducta hacia el objeto. Ok, Abraham, bravo por él. Regresamos a esta frase. Me estoy ahorita metiendo al traductor de Google. Pueden hacerlo ustedes, por supuesto. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué? No sé por qué me abrió configuraciones en vez de traductor. Yo lo puse, recuerdo haber puesto el cursor. Ahí está. Traductor. Ay, no, ¿qué pasó? Traductor. Ahí está. Pero no del inglés. Señorita computadora, va a ser del alemán. No, albanés no. Alemán, por favor. Fictive. Oh, ¿qué está pasando aquí? Ah, es cierto, mi mouse está díscolo. Fictive. Ah, miren. Introduje la palabra fictive, les repito, con K y con V al final, en el traductor de Google, alemán-español. No me lo traduce como hipótesis, me traduce como ficticio. Tiene sentido, digamos, lingüístico. ¿Cómo se llama? Acústico. Ajá. Pero miren, voy a cambiar esta palabra hipotética por lo que nos dice el traductor. El chupeteo puede verse como un resto de esta fase ficticia.
no existe la fase oral. Y lo dice Freud, 1915. Es que en serio, cuando yo, después de formarme como psicoanalista, me doy cuenta que en la facultad de psicología más bien nos enseñaban cosas irreales. Uno, dos, tres, cuatro. Bravo, ya llegaste al cuatro. Bien por ti. Ahora eres sano mentalmente. No se hace eso. Eso no se hace. Freud está diciendo, fase oral es hipotética, según la traducción de James Strachey. Según la traducción de Luis López Ballesteros, dice hipotética, hipotética, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? Un segundito. Está al final del tercer párrafo. Miren, como resto de esta fase de organización ficticia, es una ficción, es un mito, es una fábula. Pero bueno, es que es asombroso. En la facultad nos lo enseñaron como esto es verdad. Hay fase oral. Todos tenemos fase oral. No, es una hipótesis, es una construcción ficticia. Continúa el texto, vamos a acabar el primer apartado. Nos dice, una segunda fase pregenital es la de la organización sádico-anal. Ya sabemos de qué naturaleza tiene esta organización. También es ficticia, también es hipotética. Se van a ir comprobando caso por caso. Pudieron nunca haber existido en los seres humanos reales. Dice el texto, aquí ya se ha desplegado la división en opuestos, es decir, hablamos de opuestos en la fase oral, caliente, frío, salado, dulce. Ajá. Eh, ya se ha desplegado la división de opuestos que atraviesa la vida sexual. Aquí no sé distinguir, ah, tener, no tener, dar, recibir. Estoy ahorita yéndome a las experiencias que se me ocurren con respecto a la organización sádico-anal, que esto es también importante, empieza con la palabra sádico, continúa con, ligada por un guión pequeño, anal, sádico, no dice masoquista, dice sádico. Es decir, y esto es importante también en la distinción, se está hablando, ciertamente, en una procuración de dolor ajeno y en la obtención de placer a través de esa actividad. Segundo, estamos ligando un carácter sádico a la organización sexual infantil. Es decir, la forma en la cual el individuo infantil, puede ser hombre, puede ser mujer, se relaciona consigo mismo y con los demás es ejerciendo su voluntad en su propio cuerpo o en el cuerpo de otros y obtener así placer. Ajá. Ya está pasando ahorita el camión. Ya ven, pasó en 3 veces la maldita campana. Maldita, maldita, maldita campana. No sé si se escuchen. Digo, a mí me resulta muy molesto. Continúa el texto. Aquí ya se ha desplegado la división en opuestos, que atraviesa la vida sexual. Empero, no se los puede llamar todavía masculino y femenino. Oh, sino que es preciso decir activo y pasivo. Esto es digamos, lo opuesto. Yo pensaba, justamente ligando la organización anal y la oral, que se hablaba de experiencias, digamos, de degustación. Al pensar en la etapa anal, de acuerdo también al capítulo pasado, pensé justamente en la retención de heces, pensé justamente en la experiencia de dar al otro lo que me pide, y justo por eso hablaba yo de dar y recibir, eh, sostener y no tener. Ajá. Pero aquí es muy específico, activo y pasivo. Ujú. Continúa el texto. La actividad es producida por la pulsión de apoderamiento y a través de la musculatura del cuerpo.
y como órgano de meta sexual pasiva se constituye ante todo la mucosa erógena del intestino. Mm. Empero los objetos de estas dos aspiraciones no coinciden. ¡Wow! Junto a ello se practican otras pulsiones parciales de manera autoerótica. Ahorita vamos a la otra traducción a ver si está más comprensible. En esta fase, por tanto, ya son pesquisables la polaridad sexual y el objeto ajeno. Faltan todavía la organización y la subordinación a la función de la reproducción. Nota 41, nos dice Strachey, esta nota se agregó en 1924. En el ensayo mencionado en último término, en 1924, Abraham llama la atención sobre el hecho de que el ano proviene de la boca primordial. Esta palabra se destaca, boca primordial. Entre paréntesis, blastoporo del embrión. Ah, caray. Lo cual parece un modelo biológico del desarrollo psicosexual. Realmente no sé qué es un blastoporo. Vamos a de construir este párrafo, vamos a investigar. Yo creo que ahorita sí les voy a compartir mi pantalla. No les voy a mostrar el texto para evitar una posible censura de YouTube, pero permítanme un segundo. Ahí está. Aquí está. Miren, van a ver. Ahí está. Ya se está viendo cómo aquí puse del alemán fictive al español ficticio. Ajá. Es decir, las fases del desarrollo psicosexual son hipótesis, son planteamientos ficticios. Ajá. Ahora, regresamos aquí. Estamos, ay, ¿cómo se llamaba? Era blasto, blas, blasto, blastóporo. Miren, no sé si pueda yo mostrar. Ok, ok, ok. Ah, miren. Aquí estamos viendo, eh, estoy poniendo el cursor en formas de vida primitivas. Ajá. Me parece que son anémonas. Pero aquí podemos ver también, miren, gastrulación en animales blidásticos. Ok. Desarrollo embrionario. Este es algo que me llama mucho la atención. Estamos hablando aquí del desarrollo embrionario, es decir, fases que todos como seres humanos atravesamos en el interior del cuerpo de nuestra mamá, al momento de estarnos gestando biológicamente. Ajá. Desarrollo embrionario, nos formamos como una célula. Esta célula se va distinguiendo poco a poco, esta célula que por supuesto ya contiene las dos células de nuestros padres, óvulo y espermatozoide. Al doblarse se forma el arqueterón. Esto. El blastóporo sería justamente esta parte de aquí. Digamos como, y es que extendiendo este modelo, es básicamente como se constituye el cuerpo humano en un estado embrional, en un estado de célula. Ajá. Lo que Abraham propone, este es otro, otra ilustración, es que esta parte de abajo es justamente lo que constituye el ano. Ajá. Estoy viendo si hay otras. Miren, aquí está justamente hoy una gastrulación. Me parece
que son fotografías reales, me parece. Estamos hablando entonces de una concepción totalmente biológica del ser humano. Ujú. Miren, este está muy bello también, este de aquí, embriología. Por supuesto, ahorita voy a seguir ya, voy a dejar de compartir la pantalla. A ver, déjenme, no, sí, porque quiero regresar al texto. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ya supimos que es ¿el qué? Blastropo, blastoporo. Ah, caray, ¿dónde está? ¿Dónde están? Blastóporo, ajá. Cerramos compartir pantalla. Regresamos al texto, permítame un segundo, aquí está. A ver, a ver, a ver. Estamos en la nota 41. Es cierto, estábamos por analizar el texto. Se hablaba entonces de la fase sádico-anal, fase de organización sádico-anal, fase hipotética, fase que no existe hasta que se comprueban los individuos y por supuesto se comprueban en psicoanálisis. He ahí el laboratorio, he ahí los elementos y he ahí los individuos, los sujetos que van a estar en un proceso específico, hablando. Aquí ya se ha desplegado, repito, la división en opuestos, pero no es una división de opuestos como yo la suponía, es una división de opuestos específicamente activo y pasivo. Ujú. Yo doy y me dan, es decir, me dan comida, yo doy popo, yo doy caca, yo doy mierda, pero recordemos, estas producciones no son tomadas por los niños propios como algo malo, es literalmente un regalo. Esto ya se habló en el capítulo pasado y antepasado. Ajá. La actividad de la musculatura del cuerpo, perdón, la actividad es producida por la pulsión de apoderamiento. Aquí está otra vez la palabra pulsión, necesidad, inclinación, impulso de apoderarse. Aquí puedo ligar esta palabra apoderar con incorporar. Ujú. La diferencia es justamente que en la palabra incorporar es introducir al cuerpo propio, es hacer del cuerpo propio. Justamente esta incorporación ligada con la identificación de las que nos habló en la fase oral, eh, tiene que ver con una experiencia corporal muy básica. En la segunda fase, hablando de la pulsión de apoderamiento, es ejercer poder a través de la musculatura del cuerpo y como órgano de la meta sexual pasiva se constituye ante todo la mucosa erógena del intestino. Aquí es órgano de la meta sexual. Quiero hacerles notar esto. Mucosa en psicoanálisis, y esto es, digamos, como una distinción de la fisiología, una distinción de la medicina, una separación, una diferencia, digámoslo así. Se toman las mucosas como un órgano. Repito, las mucosas, dado que pueden, en todo caso, transmitir una sensación de estimulación, mucosas orales, mucosas anales, alimentación, defecación, transmiten una sensación de tensión o de alivio de tensión al interior del cuerpo, son consideradas las mucosas como tales un órgano sexual de metasexual pasiva. Esto es importante. A ver, quiero ver cómo lo dice Luis López Ballesteros. Ujú, ujú, ujú. ¿Dónde me quedé? La actividad. Ajá. La actividad está representada por el instinto de aprehensión con H, de aprehender, de tomar algo. Y como órgano con fin sexual pasivo aparece principalmente la mucosa intestinal erógena. Continúa Luis López Ballesteros, para ambas tendencias existen objetos, pero no coincidentes. Vimos que, por ejemplo, el, en la fase oral, la actividad sexual, es decir, la actividad de búsqueda de placer y el alimento, la actividad alimenticia, la actividad nutricia, coinciden. Aquí ya no. Esta eh, órgano metasexual pasiva, mucosa erógena en el intestino,
los objetos de estas dos aspiraciones, es decir, hacer popó, hacer caca, hacer mierda, ya no coincide necesariamente con la obtención de placer. Esto es importante. ¿Por qué importante? Vimos, por ejemplo, en los capítulos pasados que hay niños, y esto es importante, hay diferencias. Hay niños que para obtener placer de su mucosa intestinal retienen en todo lo posible retienen sus producciones, sus heces fecales son retenidas con el afán de producir fuertes movimientos intestinales. Ajá. Es decir, ya no coincide el hacer popó con una búsqueda activa de placer. Y esto es también muy importante, ligando este texto con el capítulo pasado. Aquí ya se introduce al otro como alguien que nos hace manifiesta su voluntad. Ajá. Es decir, se nos lleva a hacer popó a determinadas horas. Ajá. Y por eso justamente se separa la producción de placer con la actividad excrementicia. Ya no depende de nuestra voluntad, ya no depende de nosotros, sino depende de la voluntad, de la actividad, del horario que el otro nos impone. Ujú. Recordemos, estamos hablando de la organización de la sexualidad pregenital, que por supuesto, de acuerdo a la opinión popular, tendría como base la primacía de la zona genital. Continúa el texto. Mm, esto lo estoy repitiendo. eh, Empero, no, junto a ello se practican otras pulsiones parciales de manera autoerótica. Mm, a ver, es que se entiende, pulsiones parciales quiere decir actividades corporales, actividades específicas, cuyo objeto es, por supuesto, la búsqueda de placer. Podría yo pensar la actividad oral, chuparse el dedo, ajá, por ejemplo. Y esto es lo que también les decía. Supongamos, es un supuesto. Hay un uno, hay un 2 y hay un 3 en un sujeto. El 2 no cancela el uno. El 2 no sabemos cómo se conforme, no sabemos si haciendo popó ese niño se sienta bien, no sabemos si haciendo popó ese niño se sienta mal, sienta que está perdiendo algo, pero en esta actividad que el niño está experimentando en su propio cuerpo, no deja de existir la primera organización, suponiendo que hay una primera. Continúa el texto. En esta fase, por tanto, ya son pesquisables, ya son identificables, observables la polaridad sexual y el objeto ajeno. Aquí polaridad sexual, activo, pasivo. Objeto ajeno, es decir, mamá, papá, cuidador, el que sea. Puede ser abuelo, tío, hermano, hermana. Faltan todavía la organización y la subordinación a la función de la reproducción. Es decir, hasta el momento, lo que comanda la actividad del niño es la búsqueda de placer. No sabemos qué denomine el niño o la niña placer. Esto lo digo por mi propio libro. Podemos decir, es que le doy helado, eso me sabe rico a mí. Bueno, no sabemos si a él le guste, no sabemos si a ella le guste, pero es un helado. Sí, pero hay que darle chance a decidir. Ajá, hay que darle la oportunidad. Es que le estoy dando un dulce, es que le estoy dando una papilla que sabe muy rica. Pues sí, pero a él no le gusta, a ella no le gusta. Continuamos con ya el tercer, no me acuerdo si es el segundo o el tercer apartado, no es el segundo. Son creo que solo tres apartados. Y es un texto muy corto, pero es muy rico. Este segundo apartado tiene por título Ambivalencia y aquí uh, es un tema que he querido abordar mucho tiempo. Dice el texto, esta forma de la organización sexual puede conservarse a lo largo de toda la vida y atraer permanentemente hacia sí una buena parte de la práctica sexual. El predominio del sadismo y de la zona anal en el papel de cloaca le imprimen un sesgo notablemente arcaico. Predominio.
La subordinación del instinto sexual en el niño al impulso sádico y de la zona anal, en el papel de cloaca, desecho. Cloaca es como se le llama al ano de los, ah, iba a decir de los mamíferos, pero no, no es cierto, es de los, podría pensar en las aves. Ajá. Busquen cloaca en Google, podría hacerlo ahorita, pero no quiero desviarme mucho del texto. Cloaca, ajá, en anatomía. Estamos hablando nuevamente de una liga del ser humano con el resto de los animales. Ajá. Le imprimen un sesgo notablemente arcaico. Ujú. Además, posee este otro carácter. Los pares de opuestos pulsionales están plasmados en un grado aproximadamente igual, estado de cosas que se designa con el feliz término introducido por Bleuler, ambivalencia. Esto es muy bello, ciertamente, o al menos les compartiré un poco de la belleza que yo veo en esto. Podríamos decir que, continuando con la construcción de un mito al respecto de nuestro cuerpo, que de eso se trata, hubo un momento en la vida de todo ser humano en lo cual activo, pasivo, placer, displacer eran básicamente lo mismo. Esta categorización, esta distinción es introducida conforme el individuo se relaciona consigo mismo y con su cuerpo. Ajá. Esta ambivalencia, entonces, que podemos decir ambi, de dos, valencia, valores, esta conjunción de positivo, positivo, negativo, masculino, femenino, activo, pasivo, placer, dolor, es justamente en un momento, digamos, de la construcción de lo psíquico, de la psique, de la experiencia subjetiva. Hablamos de un punto hipotético en el que no había distinción. Ujú. Ahí está lo bello, expresado con mis propias palabras. Continúa el texto. La hipótesis de las organizaciones pregenitales de la vida sexual descansa en el análisis de las neurosis. Esto es que es, por esto es importante el contexto histórico. Neurosis. Ahorita ya no hay neurosis, al menos no afuera del psicoanálisis. Yo puedo sostener una neurosis no solo en mí, sino en otros. Repito, la hipótesis, en otras palabras, la ficción de las organizaciones pregenitales de la vida sexual descansa en el análisis de las neurosis. Difícilmente se la puede apreciar si no es con relación al conocimiento de estas. Tenemos derecho a esperar que el continuado empeño analítico nos depare, es decir, nos vaya a aportar datos mucho más amplios sobre el edificio y el desarrollo de la función sexual normal. Repito, el texto este data de 1915. Ciertamente aportó mucho, no solo Freud, sino Abraham, pero el desarrollo de la función sexual normal sigue como un mito al día de hoy. Y esto lo sigo señalando por justamente estas diferencias que el ser humano establece en relación con uno mismo y que es muy importante. Esto es parte también de mi trabajo, de mi elaboración del psicoanálisis. La gente no tiene miedo del conocimiento por la religión. No, la gente abraza la religión y abraza las limitaciones al conocimiento dentro de la misma religión por limitaciones en su contacto consigo mismos, es decir, por su vida sexual, por una limitación de su propia vida sexual. En este sentido, al menos para mí, es importante señalar que la religión no es la culpable de las inhibiciones de la humanidad. Es la humanidad usando la religión como una excusa para no tener que saber nada de sí mismo. Punto. Más detalles de esto en mi libro Sexualidad infantil y crimen. Lo estoy mostrando en pantalla y por supuesto leí la primera edición que estoy sosteniendo en pantalla
en este espacio. Ya lo encontrarán al final de este texto, de esta lectura, una lista de reproducción con toda la primera edición de mi libro. No he acabado la segunda, pero he estado muy ocupado. Pero vamos a continuar. Dice el texto, ¿en qué me quedé? A ver. Las hipótesis de las organizaciones pregenitales de la vida sexual descansan en el análisis de las neurosis. Difícilmente se las puede apreciar si no es con relación al conocimiento de estas. Tenemos derecho a esperar que el continuado empeño analítico nos depare datos mucho más amplios sobre el edificio y el desarrollo de la función sexual normal. Para completar el cuadro de la vida sexual infantil, es preciso agregar que a menudo o regularmente, ya en la niñez se consuma una elección de objeto como la que hemos supuesto característica de la fase de desarrollo de la pubertad. El conjunto de los afanes sexuales se dirigen a una persona única y en ella quieren alcanzar su meta. He ahí, pues, el máximo acercamiento posible en la infancia a la conformación definitiva que la vida sexual presentará después de la pubertad. La diferencia respecto de esta última, perdón, reside solo en el hecho de que la unificación de las pulsiones parciales y su subordinación al primado de los genitales no son establecidas en la infancia o lo son de manera muy incompleta. Repito, la unificación de las pulsiones parciales y su subordinación al primado de los genitales no son establecidas en la infancia o lo son de manera muy incompleta. Por tanto, oh, bueno, no, voy a omitir este comentario, voy a continuar. Por tanto, la instauración de ese primado al servicio de la reproducción es la última fase por la que atraviesa la organización sexual. Nota 42. Esta nota se agregó en 1924. ¿Quién me busca? Estoy ocupado. ¿Quién es? ¿Quién es? LinkedIn, gracias. Eh, Nota agregada en 1924. Con posterioridad, en 1923, he modificado esta exposición intercalando, tras las dos organizaciones pregenitales, en el desarrollo del niño, una tercera fase. Esta merece ya el nombre de la fase genital. Muestra un objeto sexual y cierto grado de convergencia, es decir, de unión de las aspiraciones sexuales sobre este objeto, pero se diferencia en un punto esencial de la organización definitiva de la madurez genésica. Es decir, a ver un momento, déjeme ver si todo sigue bien, si todo se sigue grabando. Estoy viendo que el micrófono recibe señal. Entonces, esta madurez genésica, podríamos decir que, de acuerdo con la concepción popular de sexualidad, ligándola con una madurez, ah, hablándoles del 1, 2, 3, ¿no? Oral, anal, genital. Pero genital no es madurar. Genital en la fase de desarrollo sexual. Genital no es la madura, no es la madurez. Por eso les hablaba yo de un hipotético cuarto estado que nos enseñaron en la Facultad de Psicología como verdad. Continúa en el texto. En efecto, no conoce más que una clase que una clase de genitales. Esto es importante. Los masculinos. Repito, hablando de una tercera fase, merece el nombre de genital, muestra un objeto sexual y cierto grado de convergencia o de unión de las aspiraciones sexuales sobre este objeto, pero se diferencia, es decir, se separa de un punto esencial de la organización definitiva. La separación es que no hay dos genitales, solo hay uno, el masculino. Por eso la he llamado el estadio de organización fálico. Ok. Freud 1923, dice Strachey, donde se cita casi íntegramente este párrafo del texto. Continúa Freud en la nota 42. Según Abraham, en 1924, su modelo biológico es la disposición genital indiferenciada del embrión, de la misma clase para ambos sexos. Aquí ya estamos viendo, por supuesto, una diferencia de ideas, una diferencia de pensamiento entre el doctor Freud y sus discípulos. Abraham
1924. Vamos a ver, vamos a ver. Regresamos al texto principal. Ya vamos a abordar el último apartado de este sexto capítulo. Han sido solo dos, tres páginas, pero de contenido muy rico. Amplio en asociaciones y amplio en implicaciones al día de hoy, año 2021. Dice este último apartado, los dos tiempos de la elección de objeto. El siguiente proceso puede reclamar el nombre de típico. La elección de objeto se realiza en dos tiempos, en dos oleadas. Esto es justamente temporalidad. La primera se inicia entre los 2 y los 5 años. Y el periodo de latencia que la detiene o la hace retroceder se caracteriza por la naturaleza infantil de sus metas sexuales. Nota 43, nos dice Strachey. En 1915 decía aquí 3, aquí donde dice la primera se inicia entre los 3 y los 5 años, decía eso en 1915. La modificación es de 1920, continúa Strachey. Véase también página 203, estamos ahorita al final de la 181, nota 22. Vamos a continuar simplemente. La segunda oleada sobreviene con la pubertad y determina la conformación definitiva de la vida sexual. Ahora bien, los hechos relativos al doble tiempo de la elección de objeto, es decir, recordemos, el objeto y la meta son parte de lo que Freud denomina la pulsión, que en lo esencial se reducen al efecto del periodo de latencia. Repito, los hechos relativos al doble tiempo de la elección de objeto, que en lo esencial se reducen al efecto del periodo de latencia, cobran suma importancia en cuanto a la perturbación de ese estado final. Los resultados de la elección infantil de objeto se prolongan hasta una época tardía, o bien se los conserva tal cual, o bien experimentan una renovación en la época de la pubertad, pero demuestran ser implacables. No, perdón, inaplicables. Repito, pero demuestran ser inaplicables. Y a ello a consecuencia del desarrollo de la represión que se sitúa entre ambas fases. Sus metas sexuales han experimentado un atemperamiento y figuran únicamente lo que podemos llamar la corriente tierna de la vida sexual. Aquí me gustaría compartir con ustedes la otra traducción. Yo no entiendo mucho esta palabra atemperamiento. Ups, tiré una pequeña cajita que no había visto, de hecho. A ver. Estoy ya en el último apartado de el sexto capítulo de los 3 ensayos. A ver. Está hablando de ternura, corriente tierna. Más llegado a este periodo y a consecuencia de la represión que tiene lugar entre ambas fases. A ver, no, espérenme un segundo. A ver. Atemperamiento, ¿dónde estaba esta palabra? Aquí está, pero demuestran ser inaplicables. A ver. Voy a retomar un poquito el texto atrás, es decir, antes de esta palabra temperamento. Los resultados de la elección infantil de objeto alcanzan hasta épocas los resultados de la elección infantil de objeto alcanzan hasta épocas muy posteriores, es decir, muy avanzadas en el tiempo, pues conservan intacto su peculiar carácter o experimentan en la pubertad una renovación. Más llegado este periodo y a consecuencia de la represión que tiene lugar entre ambas fases, se demuestran, sin embargo, como utilizables. Sus fines sexuales han experimentado una atenuación, ok, se ven disminuidos. A temperamento, ahorita lo voy a buscar en la Real Academia, y representan entonces aquello que pudiéramos denominar corriente de ternura de la vida sexual. Híjole, esto es importantísimo. Al día de hoy,
se hace una crítica desde varios discursos. Podría señalar el feminismo, pero no es el único, de una romantización de las relaciones humanas, de las relaciones de pareja. Ajá. Y se condena a eso. No se tiene en consideración que los niños, los infantes, niños y niñas, los infantes tienden a construir esta fase de ternura hacia sus padres. Es decir, ya no está en las demostraciones pasionales. Ajá. Ya no está el hecho de que un niño o una niña se siente en la entrada de su casa por horas para esperar a su papá o a su mamá que llega de trabajar. No está eso. Está justamente el niño o la niña que llegan de la escuela, por ponerles un ejemplo, a hacerle dibujos a su papá, a su mamá, a dedicarles poemas con lo poquito que saben de lenguaje, a tener, a buscar el contacto con el mundo a través de la ternura. Ajá. No el romanticismo, la ternura. Ternura que por supuesto pervive en ciertos seres humanos hasta la etapa adulta. Se habla, por ejemplo, de relaciones románticas, pero es que este es lo importante. Esas relaciones románticas al día de hoy se condenan en el adulto. Se señalan como una forma de atropello y de objetivación, de cosificación del otro, ya sea hombre o mujer. Ajá. Es que es importante, no se le puede dar gusto a los discursos políticos que buscan justamente condenar una u otra forma de la sexualidad humana. Ujú. Y aquí estoy señalando la ternura como una manifestación sexual, con todo derecho, justamente. Vamos a continuar. Ya estamos a muy pequeño texto que nos falta, muy corto. Dice el texto, solo la indagación psicoanalítica es capaz de pesquisar oculta tras esa ternura, esa veneración y ese respeto las viejas aspiraciones sexuales, ahora inutilizables, de las pulsiones parciales infantiles. La elección de objeto de la época de la pubertad tiene que renunciar a los objetos infantiles y empezar de nuevo como corriente sensual. Eso es algo que no todo individuo lo logra, ¿eh? Por supuesto. Finaliza el texto. La no confluencia de las dos corrientes, de la tierna y la sensual, tiene como efecto hartas veces que no pueda alcanzarse uno de los ideales de la vida sexual, la unificación de todos los anhelos en un objeto. Viene ahí la nota 44, pero ya sé hacia dónde va. Busquen el texto en Google sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, de Sigmund Freud, por supuesto. Es que, fíjense, aquí cuando nosotros escuchamos sexualidad infantil, jamás esperaríamos encontrar ternura. Más bien, y esto es algo que he observado al compartir mi libro, pensamos en niños siendo abusados y no es verdad. Cuando hablamos de sexualidad infantil a partir del psicoanálisis, es deshacer de la opinión popular lo que la conforma. Ajá. Estamos hablando no solo de la necesidad de ver a nuestros seres queridos, no solo de la posibilidad de gozar de una bonita plática, una plática interesante, no solo de la oportunidad de hacernos de conocimiento de nosotros mismos. Se habla en este momento de una actitud tierna de los niños hacia sus cuidadores, hacia el mundo. Una esperanza inocente, digámoslo así, que tiene por objetivo, por supuesto, ocultar todo lo que hicimos en el pasado, todo lo que deseamos en el pasado. Por ejemplo, para que podamos considerar las manifestaciones de la sexualidad infantil. Mamá, no quiero que vayas a trabajar. ¿Por qué? Porque quiero que te quedes conmigo. Oye, pero si no trabajo no tenemos que comer. No me importa, no quiero que vayas a trabajar. Sexualidad infantil. Apoderamiento, aprehensión, dominación. Ujú. Sexualidad infantil, eso sí lo menciono en mi libro. Yo he sido testigo, literalmente, de cómo niños pueden someter a militares de alto rango. No es exageración, yo lo he visto. Simplemente les llaman papá.
y con eso, ¡pum!, los ponen a temblar. Y es apoderamiento, es ejercer un poder desde la infancia hacia poderes que yo ciertamente tendría miedo en mi vida cotidiana. Yo veo un militar de alto rango y es autoridad. ¿Por qué? Porque me puede matar, ciertamente. Es autoridad. Se le da su lugar. Pero ese juego de poder justamente es lo que me llevó a formular mi línea de investigación psicoanálisis del Estado. Esa línea de poder es muy relativa. Si bien yo puedo respetar a un policía, a un militar de alto o incluso de bajo grado, son militares, son policías, es gente que es entrenada. Todo ser humano, y esto es todos, tenemos deseos. Todos estamos configurados de ciertas maneras. Por la sociedad no, por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros determinamos lo que queremos, lo que es bonito para nosotros. Ahí está el principio, no de la psicología, no solo del psicoanálisis, del Estado mismo, de la economía, de la sociedad. Pero bueno, nota 44, hablando de las corrientes tiernas y sensuales. Estas dos corrientes fueron, dice Strachey, perdón, detenidamente examinadas en el texto sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. Volumen 11, páginas 174 a la 180. Por el momento es todo. Los dejo por hoy. Vamos a aproximarnos al capítulo 7 ya en el otro video. Fuentes de la sexualidad infantil. Esto se me hace muy interesante. Ya estamos por terminar. Creo que este siguiente capítulo es el último del segundo ensayo. Permítame un segundo. 777. Está un poco extenso por lo que estoy viendo y si es el último. Pero vamos a ver. Vamos a acabar ya en el próximo video el segundo de los tres ensayos de teoría sexual. Les agradezco mucho su paciencia, su interés. Nos seguimos observando, nos seguimos encontrando aquí. Por supuesto, les recuerdo, mis redes sociales están en el banner de descripción de este canal. Eh, si quieren, también pueden mandarme un correo, un mensaje en Facebook. Casi no uso Twitter, casi no uso Instagram. ¿Qué otra red social? Ya no he subido programas de mi podcast porque he estado muy ocupado. Ah, pero he estado muy feliz, ciertamente. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Digo bye, pero no sé si mi mouse díscolo me permita cerrar ya rápidamente esta sesión. Cuídense.